un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 300. El apartado tiene como título El misterio de la creación. Y el punto 300 tiene como título Dios trasciende la creación y está presente en ella. Dice así: Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos. Su grandeza no tiene medida. Pero porque es el Creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, versículo 28. Según las palabras de San Agustín, Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Bueno, este es el texto, en el punto 300, que queremos desgranar. Aunque en la manera de describir lo que es la grandeza de Dios, y al mismo tiempo la intimidad de Dios. Dios está infinitamente por encima de todo. La frase de San Agustín es: Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Bueno, entonces, ¿cómo describimos a Dios? ¿Cómo imaginamos a Dios? ¿Como alguien que está por encima de todo, más allá de todo? ¿O como alguien que está en lo más íntimo, en lo más escondido de mi interior? Entonces la respuesta es las dos cosas. Tenemos, a la hora de hacernos un concepto de Dios ajustado a la realidad, tenemos que afirmar las dos cosas: la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. Estas dos palabras, trascendencia e inmanencia, bueno, propiamente aquí no es que las utilice el catecismo, pero son dos palabras que cada una de ellas subraya esta realidad de Dios. La palabra trascendencia, la trascendencia subraya que la majestad de Dios está por encima de todo lo creado, y la palabra inmanencia subraya al mismo tiempo que esa infinitud de Dios está presente en lo más íntimo de nosotros. Dos afirmaciones que se compensan la una a la otra, y las dos son importantes realizarlas para que no desequilibremos la realidad de Dios a la hora de pensarla y de describirla. Trascendencia e inmanencia equivale como a referirse al ser de Dios como esencialmente distinto, separado del hombre y del mundo, al mismo tiempo que es íntimo a cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver, ¿cómo es posible afirmar las dos cosas? Las dos cosas son ciertas. Dios es tan grande que está infinitamente más allá de las criaturas, pero al mismo tiempo es infinitamente íntimo a nosotros. Trascendencia e inmanencia. Y uno de los más acuciantes problemas que ha tenido que enfrentar el hombre a esclarecer qué es Dios y qué son las criaturas es precisamente cuál es la relación que existe entre Dios y la obra creada. Porque si se acentúa la trascendencia divina de una manera unilateral, de forma que se niega toda la inmanencia, sí, se concibe en sí un Dios grandiosísimo, pero tan distante del mundo, que al hombre le va a resultar no únicamente inaccesible, sino que nos resulta extraño. Claro, si entre estos dos aspectos, ¿no?, que dice San Agustín, Dios está por encima de lo más alto de mí y está en lo más hondo de mí. Si en esta afirmación doble, si nos quedamos únicamente con lo primero, eso de que Dios está por encima de mí, totalmente por encima de mí, si nos quedamos solo con eso, bueno, pues de ahí lo que se desprende es una especie de llamada al ateísmo,
o llamada a que el hombre no sea religioso. Porque claro, está tan lejos, mire usted, pues si está tan lejos yo, para mí es inalcanzable, luego yo poco puedo decir de Dios, yo con Dios no puedo relacionarme, pues porque, bueno, es como si me hablan a mí, pues no sé, pues del rey de Arabia Saudí. Oiga, mire usted, está muy lejos y yo con él poco tengo que ver. Algo así, ¿no? La trascendencia radical, aun cuando se presente con visos del máximo respeto a la divinidad, claro, si únicamente se subraya que Dios está más allá, más allá, más allá, pues implica una especie de ruptura entre el hombre y Dios. Claro, Dios es tan grande, tan grande, tan grande, tan distante de mí, que al final yo es como si no existiese para mí, porque está demasiado, demasiado lejos para mí. Y por otra parte, si se acentúa lo contrario, ¿no? De una manera unilateral, si se acentúa la inmanencia, el hecho de que Dios es tan íntimo a ti, que es tu propia intimidad, etcétera, pero olvidando la trascendencia, si se acentúa tanto la inmanencia, se sigue el riesgo de olvidar que Dios trasciende todo y al final uno convierte todo en un panteísmo, en un producto del subjetivismo. Es como si al final Dios sí, dice, Dios es tan íntimo a ti, ya, pero a ver si voy a hacer yo de Dios un producto mío. A ver si al final Dios va a ser fabricado a mi imagen y semejanza. Recuerdo una madre pues preocupada de la educación de sus hijos, etcétera, ¿no? Que en un libro de texto, una madre que no había estudiado teología, ¿no? Pero en un libro de texto, ella se le encendieron sus luces de alarma y además con toda la razón de ser, porque había encontrado en un texto una expresión que, bueno, se me acercó a consultarla y me dice, oiga, ¿usted qué me dice de esta expresión? La expresión era, Dios no nos habla, sino que Dios habla en mí. Es decir, que Dios es teóricamente, está tan identificado conmigo, que cuando hablo yo es Dios quien habla, ¿no? Y dice, no, hombre, un momento. Y a la mujer se le encendieron todas las luces del arma y yo dije, mira cómo el Espíritu Santo nos da el sensus, ¿no? Porque esta mujer, sin haber estudiado teología, entiende que esto no es normal, esta frase no está bien dicha. Dios es tan íntimo a mí, que Dios no me habla a mí, sino que Dios habla en mí. O sea, que cuando hablo yo, habla Dios. Hombre, para un poco el carro. Para un poco el carro. Porque eso es casi como no distinguirle a Dios de ti. Eso es panteísmo, en el fondo es no distinguir a Dios de la criatura. La criatura se distingue del Creador, entre otras cosas porque tenemos una libertad que puede ser bien utilizada o mal utilizada. Bueno, como digo, pues también se puede pecar de lo contrario, ¿no? Se puede pecar de la inmanencia, de hacer de Dios una especie de producto de mi subjetivismo. Bueno, o sea que, por lo tanto, aquí lo que viene a decir este punto del catecismo, hay dos aspectos que tienen que ser subrayados al mismo tiempo. La trascendencia de Dios, Dios está por encima de todo, y la inmanencia de Dios. Dios está en la intimidad de toda la creación y en la intimidad de nosotros mismos. Esos dos aspectos, pues la Sagrada Escritura, a la hora de expresarlos, como os podéis imaginar, no utiliza palabras de este cuño filosófico de inmanencia y trascendencia, no. Estas son palabras, bueno, pues que el lenguaje filosófico ha ido acuñando con el paso de los siglos, buscando una precisión, ¿no? de expresión y buscando un diálogo con la cultura y con la filosofía. En la Escritura no se dice eso de inmanencia y trascendencia, pero sí que se utilizan términos que en el fondo suponen una cosa y suponen la otra. Cuando en la Sagrada Escritura se habla de que Dios es libre, la libertad de Dios
es el punto de partida para establecer una distinción entre Dios y sus criaturas. Dios es libre para crear el mundo. Dios podía haberlo creado y podía no haberlo creado. Y podía haber creado este mundo o otro distinto. Y podía, etcétera, etcétera. Luego se distingue Dios de las criaturas. Hay una distinción real. El ser de Dios y su obrar, según la Sagrada Escritura, no se confunde con el ser y el obrar del hombre, ¿no? Por ejemplo, Oseas capítulo 11, versículo 9 dice: yo soy Dios y no hombre. Esa expresión nos puede parecer una, bueno, pues, no sé, una banalidad, ¿no? Qué cosa tan obvia, ¿no? Pero ojo, ojo, esta expresión es importante, como toda expresión de la Sagrada Escritura. Yo soy Dios y no hombre, es una referencia a que Dios no se le puede confundir con las obras humanas. O sea, que Dios tiene su independencia. Es la trascendencia divina. Y sin embargo, también la Sagrada Escritura subraya que Dios no queda nunca aislado y desvinculado de su propia obra, sino que por el contrario se nos revela como un Dios que está presente en todo lo que Él ha creado, está presente en todo lo que de Dios ha recibido la existencia. En un doble sentido. En primer lugar, en cuanto que el mundo, por ser creación de Dios, por ser criatura de Dios, proclama la gloria de Dios, viendo la creación, nuestro corazón se eleva a proclamar la gloria de Dios. Y en segundo lugar también en cuanto que el mundo, la creación, necesita y recibe la atención providente de Dios. O sea, Dios no es que cree el mundo y luego se olvide o se desentienda de ello. No. Dios crea el mundo y lo mantiene y lo sostiene en su ser. Pero al mismo tiempo, insisto en lo anterior, en la trascendencia, pero Dios está por encima del mundo y Dios podía no crearlo, no haberlo creado. Podía no haberlo creado o haberlo creado distinto, etcétera. Bueno, luego llega el momento del, cuando uno sigue la línea de la Sagrada Escritura, llega el momento en el que el pecado distorsiona las cosas, las distorsiona y hace que la trascendencia y la inmanencia de Dios también se queden distorsionadas. De hecho, por ejemplo, fruto del pecado y de lo que el pecado ha originado en nosotros, pues es cuando se subraya y se dice Dios es grande, Dios es trascendente. ¿Esto qué ocurre? Pues que el pecado hace que se nos dé miedo. Acordaros cómo Adán y Eva tuvieron miedo de Dios y se escondieron de Dios. Antes del pecado, al hombre no le daba miedo la grandeza de Dios. Pero en el momento en que Adán y Eva pecan, y entonces pierden esa relación de criatura-creador y entonces tienen miedo de la grandeza de Dios y se escondieron. Entonces, fijaros, o sea, la grandeza de Dios, que en sí es un atributo que debería de arrancar de nosotros amor, confianza, admiración. Bueno, pues el pecado ha hecho que cuando algo es muy grande, nos dé miedo. ¿Por qué? Porque proyectamos nuestro propio pecado en aquello que nos rodea y entonces uno dice, uy, si esto es tan grande, en el fondo yo como soy soberbio, yo tiendo a aplastar a los débiles, entonces, uy, si Dios es tan grande, a ver si me va a aplastar a mí. Y entonces la grandeza de Dios nos da miedo por el pecado. Y al mismo tiempo también la inmanencia de Dios, el hecho de que Dios sea tan íntimo a ti, Dios sea tan cercano, que habite en tu interior, ¿qué es lo que eso conlleva? Pues el pecado hace que eso sea manipular a Dios. Pretender manipularle. Si Dios es tan cercano a ti, pues mira, yo le acabo manipulando, le acabo haciendo a mi imagen y semejanza, ¿no? Pretendo hacer una imagen de Dios, pues a mi servicio. O sea, que es que el pecado ha distorsionado este misterio del equilibrio entre la grandeza de Dios y la cercanía de Dios.
Y entonces la redención, la revelación en Jesucristo ha venido pues a subrayar las dos cosas, ¿no? La trascendencia, la inmanencia, la revelación de Dios en Jesucristo, por una parte nos devuelve la cercanía de Dios por la encarnación del Verbo. Dios toma la forma de siervo, se hace uno de los nuestros, se hace hombre, de manera que nunca Dios ha sido tan cercano a nosotros como en la encarnación. Pero al mismo tiempo se subraya como nunca en la redención, la grandeza de Jesucristo en su resurrección, en su ascensión a los cielos. O sea que la trascendencia y la inmanencia recobran su pleno sentido en la encarnación y en la resurrección. Bueno, este es, digamos, el punto de partida. El catecismo dice: Dios lo trasciende todo y al mismo tiempo está presente en todo. Esas son las dos afirmaciones que hemos querido comentar. Y como digo, la palabra trascendencia e inmanencia son las dos palabras, digamos, más filosóficamente adecuadas, ¿no? para hablar de esta doble dimensión. Dios lo trasciende todo y está presente en todo. La trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.